Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana, que también es semana ha sido bastante potente, bastantes cositas que comentar y demás, ¿no? Además, hoy traigo, pues eso, que la introducción es un poco distinta porque estoy empezando como a llevar un diario, ¿no? De la acción del mercado y sobre todo, pues eso, para ver cómo yo hago las cosas y que de un tiempo adelante, pues pueda venir a esto a chequear cómo lo estaba haciendo, ¿no? O cuáles eran mis sensaciones y demás, además de los vídeos que también me sirven para eso, ¿no? Y tenerlo todo un poquito más ordenado y demás. Entonces, nada, eso, estamos viendo un mercado bastante fuerte, ¿no? Porque al final estamos viendo que las gráficas nos están diciendo eso, ¿no? El precio y el volumen. Estamos viendo esos setups, estamos viendo las roturas de los setups, estamos viendo continuación, ese follow through, que al final es lo que va a pagar, ¿no? Luego también que en las líderes estamos viendo las semanas anteriores, veíamos que el mercado hacía un poquito de chop, se venía a la media de 20 días, ¿no? Y, y estas, APP, GEP y demás, simplemente hacían una consolidación lateral a la media, esperando a la media de 10 días, ¿no? Entonces vemos cómo esos pullbacks se encuentran esa demanda. Y sobre todo, y lo que yo creo más importante es que estamos viendo esas temáticas, ¿no? Que al final están emergiendo líderes y continúan emergiendo, ¿no? Tuvimos esa primera tanda desde la semana del 9 de septiembre, como digo, con App, GEP y demás, y poco a poco se han ido uniendo más líderes a la fiesta, ¿no? Esta semana parece que pues, veremos MSTR, que el Bitcoin puede estar en un momento ya de por fin ver esa expansión en el precio, ¿no? Después de varios meses consolidando. Luego todo el tema de ciberseguridad y software, bueno, software lleva estando bastante fuerte igual desde principios de septiembre y hemos tenido esta semana junto a las de ciberseguridad una expansión bastante buena, ¿no? Entonces vemos cómo hay esa expansión en el breadth. Luego todo el tema de la energía que veníamos comentando de VST, CEG y demás, aunque hemos tenido un pullback bastante pronunciado, por así decirlo, bastante agresivo, hemos encontrado ese soporte en la media de 20 días, ahora veremos. Las semis con Nvidia, que parece que rompe ese bull flag mensual del que veníamos hablando, haciéndolo bien también. Luego tenemos esa temática del Orbital Space con Lunar, ASTS, que ha sido una de las mayores bichas de todo el año, ¿no? Y luego el tema de las fintech con Affirm, Upstart y demás. Entonces vemos que hay ese backup detrás, ¿no? Que hay líderes, hay mucha oportunidad y demás. Y luego también he estado viendo que algunas empresas, bueno, biotech que al final van a su bola haciéndolo muy bien, pero también es que industriales de oil and gas, de Argentina, que ya tuvieron como un rally, pues ahora están teniendo esa segunda pata al alza. Luego es que tema de cruceros, communications, hay mucha expansión, ¿no? En el mercado, entonces eso es bueno. Luego tenemos que el QQQ, el Nasdaq, después de tener estas 2 3 semanas de puro chop, hemos roto al alza. Acabamos el viernes pasado con esta kicker candle que se llama, ¿no? Cerrando en los máximos del día. Y es verdad que el lunes teníamos un stress test que no es más que un pullback, ¿no? Y encontrábamos ese soporte por encima de la media de 20 días y con un higher low con respecto a esta zona, ¿no? Y desde entonces, pues eso, hemos tenido 2 días de expansión y 2 días de consolidación en la zona de este pivot, ¿no? Y luego, pues ya, si igual tenemos otro par de días de consolidación o una semana o un día o directamente romper, pero el mercado tiene bastante buena pinta de máximos históricos, ¿no? Con esta consolidación. Todavía estamos dentro de los rangos de la consolidación, pero como digo, el mercado haciéndolo muy bien. Y mientras el mercado ha estado haciendo este guarreo, ¿no? Prácticamente desde esta semana, que fue la primera de septiembre, primera, segunda, hay acciones que se han hecho un más 60%, como por ejemplo puede ser APP, ¿no? Luego tenemos que el Russell, que ha sido más débil durante estas últimas semanas, igual tuvimos esta range expansion, rompiendo esta especie de descending wedge, ¿no? También podemos estar dibujando un cap and handle, pero al final son higher lows con respecto a estos y higher lows con respecto a estos. Entonces veremos si podemos atacar este pivot y esta trendline
para que este es el semanal, ¿no? Llevamos en un rango, aquí están los máximos históricos, donde la raya morada, y venimos en este rango lateral durante 2 años prácticamente. Parecía que rompíamos y esta ha sido la consolidación, que es esta zona de aquí, durante, pues, desde julio prácticamente consolidando esa subida y ahora parece que podemos estar ready para irnos a máximos históricos, ¿no? Y luego tenemos el S&P, como digo, que estamos ya en máximos históricos, entonces por eso el Nasdaq podemos estar preveyendo, incluso en el Russell, esos precios mayores. Entonces al final tenemos los índices en una buena zona y luego tenemos que el Market Monitor de Padrip también al final nos está dando esa green light, ¿no? Y aunque ha sido toda la semana realmente como de pequeña distribución, porque no es un rojo intenso, me ha gustado que estamos viendo que esto, el más de 50, o sea, las acciones que se hacen hecho un más 50% en el último mes ya no es tan alto, ¿no? En plan, viene bajando. Entonces, eso es como que nos quitamos del overbought, ¿no? Aunque sea un secundario. Y luego que esto ha estado siendo verde, ¿no? En plan, hay menos stocks que están un menos 50% en el último mes. Y luego tenemos pues el análisis del portfolio. Es verdad que veía unos mínimos menores durante esta semana, pero hemos conseguido llevar la curva a máximos históricos, ¿no? Y dejando como unos mínimos crecientes con respecto a estos más consistentes, ¿no? Y luego eso, el viernes tuve la verdad que una buena sesión cumpliendo mis reglas o mi plan, vendiendo MSTR, SE y Nvidia, que son las líderes en fortaleza, y lo cual me deja estar posicionado en ellas para la potencial tendencia, ¿no? Y con una buena posición. Es verdad que realmente el Nasdaq se ha hecho un más 3, o sea, un más 1 y pico, y yo me he hecho solo un 0,50, pero como digo, al final ver esa consistencia en los higher lows y estando bien posicionado porque estoy el 80% de la cuenta, 85% de la cuenta invertido y con el potencial, pues eso, de estar entrando en una tendencia buena. Y luego lo que comentaba la semana pasada, el error de MSTR, aunque añadí el viernes, este último viernes, podría llevar pues eso, una posición del 20% el viernes haber añadido y bueno, pues al final me está costando en la performance, ¿no? Vale, así que nada, nos vamos a Deep View y para comentar un poquito las gráficas, como digo, esta es la cartera que tenemos, ¿no? 85% de la cuenta invertida con el potencial de estar entrando en una tendencia y nada, y estas pues son las acciones que tenemos. Por un lado Nvidia, que como comento estamos rompiendo este bull flag mensual, ya estamos cerquita de esta resistencia de los 135 y clarificando esta trendline, ¿no? del triángulo que podemos estar dibujando. Y nada, y sobre todo pues eso, el pivot de los 130 clarificándolo y teniendo ese follow through en los 120. Así que nada, aquí tuve una entrada, bueno, es que también le llevo la cuenta a un colega, entonces entré con la cuenta de mi colega en esta zona y yo perseguí un poco y entré como esta sesión la empezó dentro del mechazo del día anterior, que puede ser un weak play, ¿no? De Oliver Kell, pues entré aquí. Es verdad que yo tengo como más riesgo y por eso vendí en fortaleza de que perfectamente nos vengamos a retestear esta zona, incluso, o sea, la media de 10 días, incluso este pivot y que esté todo bien, ¿no? Pero que a mí me eche. Entonces, nada, hemos tenido esta expansión y estos últimos 3 días de la semana en esta broadening line que se llama, pues hemos tenido esa resistencia, ¿no? Simplemente pues poder retestear esta zona, esperar que la media de 10 días y ver si continuamos al alza, ¿no? En busca de esos máximos históricos. Luego tenemos Meta, que sigue haciéndolo muy bien, es verdad, esta semana ha sido simplemente de descanso, ¿no? Tras, bueno, ha sido expansión, descanso, expansión, descanso. Veremos si tenemos esa expansión otra vez que nos permita subir los stop loss, ¿no? Empezábamos
No, acabamos la semana súper fuerte, ¿no? Y es verdad que realmente esta semana lo único que hemos hecho ha sido descansar, esperando la media de 10 días y menos este día que intentamos tener esa continuación, tradeando dentro de esta vela de expansión, ¿no? Lo cual puede ser muy potente. Un mini coil que se llama, un coil, del que habla Matt Caruso, que también es bueno, es como un inversor más que un trader, pero sabe un huevo de análisis técnico. Y eso, encontrando ese soporte en la media de 10 días, ¿no? Luego tenemos a la bicha, que para mí es la líder del mercado. A ver si me permite. Vale, que es la líder del mercado, ¿no? Al final ha estado mostrando una fuerza relativa increíble con respecto a Bitcoin y de hecho es que está rompiendo ya máximos históricos, ¿no? Entonces yo podría estar dentro desde aquí, a lo cual le estaría sacando más de un 40 y con la capacidad de poder hacerlo muy bien, pero bueno, y de hecho aquí hubo otra entrada que se podría haber aprovechado. Compré aquí tenía el stop loss, porque al final es igual que la de Nvidia, fue el mismo día, comprar un tanto extendido y que realmente te puedas saltar ese stop loss porque utilizo el mínimo del día y que esté todo bien, ¿no? Que fue realmente lo que hizo. No me saltó el stop loss porque este día vendí, pero vaya, que fue minúscula la ganancia. Porque vi como el Bitcoin parecía que estaba rompiendo la zona que tenía que soportar y al final nos hubiese echado igual, pero teníamos aquí este apoyo a la media de 10 días, ¿no? Y el Bitcoin, pues potencialmente estar dejando un false breakdown que from failed moves come fast moves. Bueno, lo he reventado un poquito con el inglés, pero eso que de los movimientos falsos pueden venir movimientos muy rápidos, ¿no? Como pasó aquí en el Nasdaq, que parecía que nos íbamos para abajo, rompiendo este soporte de los 350. Esta semana parecía que nos íbamos para abajo y de repente, boom, y empieza una tendencia pues brutal, ¿no? Entonces puede estar pasando algo parecido con el Bitcoin, ¿no? Con el contexto del gráfico mensual que tenemos, que estamos tradeando inside del month anterior de momento, encontrando ese apoyo en la media de 10 meses y podemos estar dejando dentro de este large descending channel, que es una más evasivo, pues estar dejando una especie de banderita, ¿no? En esta zona, aguantando la zona, la media de 10 y de 20 semanas. Y lo que comento en el gráfico diario, aquí estábamos rompiendo y acabó siendo un shakeout y al día siguiente con continuación. Entonces, si podemos aguantar esta media de 10 de 20 días y continuar al alza, pues la verdad que sería brutal. Yo estoy dentro de Pepe, si no me va a saltar el stop loss, que además también tiene muy buena pinta el semanal, ¿no? Dejando 2 semanas dentro de esta vela de expansión, un Double Inside Week, y por encima igual de las medias de 10 y de 20. Y yo entré este día de aquí, rompiendo los máximos de esta vela, recuperando esa media de 10 días y con la evidencia de que teníamos unos higher lows con respecto a esta zona, ¿no? Y con respecto a esta zona. Tengo el stop loss en esta, pues lo puse por el gráfico de 4 horas para poder ceñirlo mucho y con la compra aquí. Si salta el stop loss va a ser un menos 2 y pico, entramos con un 15% de la cuenta para cripto y ver si podemos tener esa expansión. De hecho, estaba vigilándola para ver si podíamos tener esa continuación y añadirle a la posición. Pero bueno, veremos. Y luego otras, pues eso que también tengo aquí en el radar, esta ha estado, por ejemplo, WIF, Solana, siempre vigilándola. Así que eso, las cripto tienen bastante buena pinta y con MSTR pues que puede ser un liquid líder, ¿no? Al final mueve casi 2 billions y se mueve de forma salvaje, ¿no? Entonces por ese lado muy bien. Luego tenemos ARM que igual dejando higher lows de forma consistente, dejándonos este rango y a ver si podemos clarificar esta zona de los 150
rompiéndolo del pivot de los 152, ¿no? Aunque luego podemos encontrar algo de resistencia en estas zonas, pero eso, al final estoy dentro y es mi apuesta aparte de Nvidia para las semis, ¿no? Luego MU también dije que después de esta expansión a ver si podía consolidar unos días. Aquí di una entrada, lo que pasa que no entré y la verdad que lo ha estado haciendo muy bien. Y UpGo que al final está siendo la líder de las semis, ¿no? Ya en zona de máximos históricos y aunque es bastante líquida, 2.5 billions que mueve de media, es un poco choppy, ¿no? Incluso un poquito difícil de tradear, por así decirlo. Luego tenemos HEP, que teníamos esa entrada avanzada en la tendencia, ¿no? Por eso tenemos un stop muy ajustado, que ya está prácticamente, bueno, está en break-even con una minúscula ganancia. Y el viernes, la verdad que aguantando muy bien esa zona de la media de 10 días, ¿no? Luego tenemos, ahora comentaremos VST y HEP también. Luego tenemos SE, que eso, creo que ya la comenté la semana pasada, haciéndolo muy bien, este soporte en la media de 10 días, dejando igual una falsa rotura a la baja, acabó cerrando en los máximos del día y acabando en verde, y eso pues me dio la entrada para ese follow through que entré en esta zona y el viernes tuvimos realmente esa expansión, vendí un poquito en fortaleza en los $100, que es número redondo, incluso se puede encontrar resistencia en esa zona y el stop loss ya está prácticamente en break even, entonces tenemos el trade gratis, ¿no? Por así decirlo. Y eso, y esta entrada también confianza porque me recordó bastante a lo que hizo Palantir la semana anterior, que no supe o no la tuve en el radar del todo y no ejecuté de acabar dejando. Es que además este día hubo una fuerza relativa con respecto al mercado muy potente. Acá empezó en rojo y acabó cerrando en los máximos del día cuando el mercado acabó en squat. Entonces al día siguiente con ese follow through y ha sido un follow through masivo, ¿no? Lo que digo de que está viendo setups, está viendo roturas y está viendo continuación en los movimientos, ¿no? Eso al final nos indica que hay un mercado que es bastante sanote, ¿no? Y luego tenemos Cava, que también comentábamos que este semanal tenía muy buena pinta, ¿no? Después de dejar esta especie de 2-3 semanas de consolidación, dejando una especie de cap and handle y al final pues hemos acabado rompiendo a máximos históricos. No he conseguido añadirle a la posición, me echó el stop loss. Además también no tuve una entrada que fue muy buena porque realmente la entrada era en este día de aquí, igual parecía que nos íbamos a romper la zona de soporte de la media de 20 días y el high volume close y acabó cerrando en los máximos del día, entonces en ese follow through, en los máximos de esta vela, además teníamos esta tendencial, pues era la entrada. Yo lo intenté en este día, me acabó echando y consolidó un día y expansión, consolidó 2 días y expansión. Y cerrando la semana, pues prácticamente bueno, de hecho en máximos históricos, ¿no? Y la verdad que eso, muy buena pinta. Y luego tenemos aquí a SN, que es un tanto más lenta, sigue haciéndolo brutalmente. Es verdad que estamos un tanto extendidos de esta media semanal de 10 semanas. Y de hecho lo que voy a hacer es como apretarle. No me acabo de gustar el comportamiento que tuvo el viernes, cerrando por primera vez por debajo de la media de 10 días. Y como es un activo que tampoco me está dando muchísima rentabilidad y me da igual venderlo aquí que venderlo aquí, he puesto el stop loss en los mínimos de esta vela. Y eso, lo seguiré teniendo en el radar porque además también la posición que tengo es del 5%, que es minúscula, y prefiero tener incluso ese capital más libre para poder metérselo a MSTR o a la que sea. Y potencialmente esta, pues si esperando a esa media de 10 semanas consolida en torno a esta media de 20 días, pues le estaré pendiente de poder entrar, ¿no? Y luego, pues eso, mis favoritas, que para mí son las líderes absolutas del mercado, pues Nvidia y MSTR, que ya hemos comentado. Luego tenemos VST, que como digo, hemos tenido una semana de un -9,5, sí que es verdad, pero como digo, entrábamos en esta zona un tanto extendida, un poquito de aire con respecto a la media de 10 días y teníamos esa rotura.
Llegué a tener el trade en más 20%, acabé saliendo aquí por un más 9%, que esto es una bullish engulfing bar porque abrió incluso con gap al alza y acabó cerrando en los mínimos del día y haciendo nuevos mínimos por debajo de los mínimos del día anterior. Entonces esto es una bullish engulfing bar, que es una señal de venta, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos tenido este sharp pullback del que hablo, ¿no? Muy pronunciado o muy agresivo. Y el viernes, pues la verdad que un día muy bueno, encontrando ese soporte en la media de 20 días y cerrando por encima del VWAP y por encima incluso de nuestro anterior pivot, ¿no? Entonces, si nos vamos a un gráfico intradiario de 195 minutos, que lo que hace es calcular para poder dejar dos velas, ¿no? Y, y me parece que en follow through es verdad que tenemos este pequeñito gap a la baja que puede ser como resistencia, pero, pero me gustó mucho este soporte, ¿no? Y acabando en los máximos del día, entonces yo creo que en follow through de los 125 y luego la zona de los 127 puede ser un punto para entrar, ¿no? Y que potencialmente pues acabe resumiendo en plan, volviendo a retomar la tendencia. Luego tenemos CEG, como digo, y mientras ha estado pasando esto en estas dos, que este fue el día que pasó en VST, que para mí es más líder que CEG, eh, aunque para Oliver Kell, por ejemplo, es la que va a jugar es CEG, y GEP ha estado simplemente tradeando así, de lado y esperando en esa media de 10 días, ¿no? Lo cual nos muestra mucha fortaleza y también es como un indicativo del sector, porque después de romper VST en este día y CEG a los 2 días, pues puedes esperar que todo el sector se venga abajo, pero nos está mostrando mucha fortaleza. Entonces, como digo, ya os comenté la semana pasada por qué elijo VST con respecto a CEG. También ha tenido como más ganancia desde la entrada un más 20 y está un más 10, entonces tiene un poquito más de movimiento y este sería pues el mismo juego, ¿no? Ese soporte en la media de 20 días, acabando en los máximos del día y tenemos en esta zona el pivot de los 267, 268 y buscar ese follow through y con el stop loss pues en la zona del VWAP los 250 nos permite un stop ceñido y que sea lógico, ¿no? Y luego pues sí que es verdad que podemos encontrar resistencia en este gap y me gusta más VST porque incluso tiene el gap que puede encontrarlo como resistencia en el propio pivot que tiene, ¿no? Y también es menor de tamaño el gap y como que podemos clarificarlo antes para retomar esos máximos históricos, ¿no? Aunque es verdad que tenemos esta vela que es un poquito fea, pero bueno, veremos, siempre gestionando el riesgo. Y luego Affirm, que es un activo que es capaz de hacerlo muy bien, ¿no? Más 200 en un par de meses y que llevaba durmiendo durante pues, el resto del año, ¿no? Si fue noviembre y diciembre, que además aquí mostró una fuerza relativa brutal y ha estado pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses dejando un canal, ¿no? Y que al final ha sido soportado pues eso, en esa media de 20 meses. Y luego en agosto pues tuvimos esa expansión en el precio y con los resultados empresariales y llevamos pues eso, 5 semanas consolidando y ahora parece que nos vamos a la zona alta, ¿no? Y eso, la verdad que tiene muy muy buena pinta para romper esos $50 y potencialmente estar yéndonos a los 100 o... Bueno, no creo que nos vayamos directos a máximos históricos, pero eso, de tener una buena tendencia. Y luego eso, si nos vamos al gráfico diario, comentaba la semana pasada que podíamos estar dejando un potencial higher low con respecto a esta zona, después de hacer un undercut de los mínimos del gap con volumen, que es lo que buscamos, y dejó literalmente un inside day el lunes. Además mostrando esa fuerza relativa con respecto al mercado. Es verdad que estábamos por debajo de la media de 20 días, pero desde entonces pues se ha hecho un más 17%, 20% en lo que quedaba de semana, ¿no? No ejecuté y
Y bueno, pues como no hemos ejecutado, no le vamos a sacar beneficio, al menos le vamos a sacar el beneficio de poder estudiar y aprender de ella, ¿no? Entonces, y eso, y esperar incluso si puede dejar unos días de consolidación en este pivot y mientras alcanzan las medias y potencialmente unirnos a la tendencia, pues brutal. Luego tenemos Ubst, que también comentábamos este gráfico mensual que tenía muy buena pinta, ¿no? Esta inside bar en el gráfico mensual y que además teníamos este inside week también, ¿no? Entonces se alineaban ahí todos los astros y pues literalmente hemos roto un más 13 o más 14% esta semana y con ese volumen, ¿no? Y realmente rompíamos el insight el viernes pasado cuando teníamos esa kicker candle en el mercado en general, ¿no? En el Nasdaq. Y yo entré en esta zona buscando ese follow through y poder romper esos 42.55. Me saltó el stop loss porque se fue a revisitar los mínimos del día, que fue donde tenía el stop loss, y me echó. Y al día siguiente pues eso, tuvo esa expansión, un poquito de chop, y realmente la expansión fue el viernes, ¿no? Viendo esos nuevos máximos, rompiendo los 45.70. Entonces la verdad que son muy buena pinta estas dos, que son del mismo sector, Affirm y Ubst, y que la verdad que pueden hacerlo muy bien. Y luego tenemos a STS, que es, como digo, tema de comunicaciones en el espacio, de 5G y demás, y que ha tenido una tendencia brutal. De hecho, tenéis un vídeo en el canal estudiando toda esta tendencia, que yo creo que podéis aprender mucho. Y ahora pues eso, estamos dejando esta consolidación de varios meses en la zona de los anteriores máximos históricos y dejando este canal bajista, ¿no? Me gustaría poder que tuviese incluso un retesteo de esa media de 20 días y dejase un día de, de consolidación o dos, y luego poder gestionar el riesgo de forma más ceñida en una rotura, ¿no? Pero realmente eso, si rompemos estos 26.69 con fuerza, esta bicha puede correr, ¿no? Cuando ha roto una base, pues puede hacer unas rentabilidades muy buenas en muy poco tiempo, ¿no? Y luego tenemos Lunar, que también tiene un semanal muy bueno, 2 veces highest volume ever. Y ahora comentábamos la semana pasada, en este día, que podía estar dejando un double bottom a ver si rompía ese pivot. Intentó, pero dejó un squat, from un failed move, ¿no? Al alza, y parecía que se iba a la baja, pero un failed move a la baja. Entonces, y al día siguiente súper ceñidito, que de hecho aquí dejó esa entrada porque tenía el Inside Day, que nos permite esa gestión del riesgo. Y yo creo que si rompe puede tener ese follow through, y realmente eso, en los 8, la rotura de los 8.55, pues podemos tener el trade en juego, ¿no? Y como vemos, cuando le entra demanda, le entra muchísima demanda, y cuando está consolidando tenemos ese secado del volumen, ¿no? Luego tenemos Rocket Lab, que es un poquito como misma temática, por así decirlo, y tenemos un activo que también es un gráfico muy joven, ¿no? Y que estamos rompiendo en esa fase inicialmente de fase 2, ¿no? De tendencia, y consistentes higher lows con respecto a zonas anteriores. Y ahora tenemos 2 semanitas igual interiores, ¿no? 2 inside weeks con un RMB que se va a cero en el semanal, y que realmente también tuvo la entrada el viernes con ese inside day. Entonces, si pudiese dejar una consolidación antes de romper, de encarar esos $10, pues sería para entrarle. Y luego tenemos también Korth, que mi amiguita, que no he conseguido tradearla. Siento daros esa noticia, colegas, pero eso, la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Además, con MSTR también confirmando y demás. Y yo ya he llegado a estar dentro en esta zona. Con este Inside Day entré, pero al final me acabó echando, pero muy, muy buena pinta, ¿no? Con este shakeout a la media de 20 días y dejando un comportamiento similar al de esta zona, y con un higher low que dejaba con respecto a esta zona. Y luego 2 días dentro de esta vela de Hammer, que se llama, ¿no? Una vela Hammer, un shakeout. Y eso, y el viernes con la expansión de MSTR y con la expansión del Bitcoin, pues tuvo también esa expansión. Es verdad que acabó como que dejó un poquito
de volatilidad, ¿no? Que parecía que no acababa de romper del todo, pero al final cerrando en los máximos del día y con este, con este volumen entrante, ¿no? Entonces nuevos máximos y la verdad que muy buena pinta y con la capacidad pues de hacerse una buena tendencia, ¿no? En unas pocas semanas y nada. Y luego pues también Sound, que esta la he comentado también alguna vez, la he comentado por Twitter. Tenemos este gráfico mensual, este tema de inteligencia artificial y tenemos que después de una expansión del 300 y pico por ciento ha venido a consolidar dentro de toda esa vela de expansión, ¿no? En la media de 10 meses y tenemos varios meses dentro de los meses anteriores, ¿no? Entonces al final nos está indicando un rango muy ceñidito, ¿no? El RMB también a cero en el mensual y, y el semanal pues es una especie de launchpad, que es el setup, ¿no? Con las medias que están aplanadas, pero eso, consistentes higher lows y con el pivot de los 5.15 con el que es el pivot mensual, ¿no? Y tenemos, bueno, realmente un activo que el movimiento tocho fue aquí, ¿no? Un más 500% con noticias de Nvidia y demás y la verdad que tradeó brutalmente y luego ha tenido algún intento durante la base, un más 70% y hemos estado encontrando ese equilibrio entre oferta y demanda. ¿Y qué pasa? Que el viernes tuvimos este pick up in volume, ¿no? Un más 5 y pico y el viernes un inside day justo por encima de este pivot, por encima de las medias de 10 y de 20 días que miran para abajo y un activo que en 2 días se puede hacer un más 60% te está dejando un riesgo de en torno al 4, 3 y pico, ¿no? Con el Inside Day, entonces puede ser una buena apuesta, ¿no? Siempre mirando ese risk reward y eso, y sobre todo que es como en esa explosividad del launchpad, ¿no? De que estamos pegaditos a las medias. Y luego, pues eso, teníamos esa resistencia de los 5.15 y luego pues aquí tenemos como un tanto de oferta, ¿no? Entre los 5.50, los 5.20 y los 5.50. Pero eso, lo que estamos buscando es una vela expansiva así, donde le entre muchísima demanda. Así que nada, estas son mis favoritas para la semana. Luego tenemos algunas otras que pueden estar ya preparadas, como Card, que lo sigue haciendo brutal, ¿no? La entrada era en esta zona de aquí, sino en el follow through, pero ahora está dejando un bull flag en máximos históricos de 3 días con un inside day. AMD también haciéndolo muy bien. Cipher, aunque es un activo muy choppy, que realmente no ha tenido una tendencia limpia en ningún momento, pero aquí es como la esperanza de la fuerza relativa que ha mostrado durante estas semanas. Entonces en follow through no lo voy a jugar, pero en follow through la verdad que tiene bastante buena pinta. Luego Zillow también haciendo este pullback, un bull flag semanal entre dos resistencias, ¿no? Para esa entrada en fase de tendencia de fase 2 y irse pues a la zona de máximos históricos. Luego el NTH también es un poquito más choppy, pero la verdad que tiene pinta de que ya está preparada, ¿no? Después de esta expansión ha estado dejando esa volatility contraction. Luego NIO y SEPEP también muy buena pinta, ¿no? Con esa expansión de China están dejando pues un ranguito, que estos son todas las chinas, se han venido a la media de 20 días, entonces ahora a ver si entra esa demanda y pueden continuar su tendencia al alza, ¿no? Vemos como en la expansión vemos este volumen impresionante y luego vemos este secadito de volumen y SEPEF más de lo mismo, ¿no? Un activo que se han despertado un más 70% y vienen a hacer un bull flag a la media de 10 días, ¿no? Es un rango un tanto amplio, pero sería buscar la rotura de estos 13.20, 13.20 y jugar ese bull flag, ¿no? Porque son activos muy volátiles, que les ha entrado bastante demanda y que tenemos como esa temática también de China detrás, o sea, sí, detrás. Y nada, y luego pues eso, un poco a poco voy como organizándome. Sé que cada semana os enseño unas listas distintas, pero al final como que me estoy encontrando, ¿no? Y ver cómo me puedo organizar de la mejor forma y demás. Luego, mira, comentaros también Alap, que como digo, las semis se han despertado. Tenemos esta semana con el mayor volumen de su historia, ¿no?
en el diario el mayor volumen desde que salió a bolsa. Y eso, y sacaba noticias de que sacaba un nuevo producto para temas de inteligencia artificial, que por eso la trae este mismo día del Gap. Acabó cerrando en la mitad del día y al día siguiente vimos esa continuación, ¿no? Luego Hood también haciéndolo brutal, un semanal que es una locura, Carvana también de las líderes, App, como digo, no... En plan, esto es una tendencia, esto es lo que queremos ver, ¿sabes? Y nada, EPGO que la seguimos vigilando, pero lo que pasa que es muy volátil, igual que IonQ. Luego Tesla, que venimos comentando, al final fue el evento del Robotaxi y ha sido a la baja. Entonces, como decimos, hasta que no rompamos estos 2,70 con fuerza, el trade realmente tampoco tenía muy buena pinta, pero al final el precio nos está diciendo otra cosa. Entonces, de momento, pues nada, no hay nada que hacer. Luego VRT también muy fuerte, Uber también en contraposición a Tesla, ¿no? Con el evento del Robotaxi, pues tenemos que hemos roto a máximos históricos, ¿no? Y con ese volumen. Luego he ido también rompiendo a máximos históricos, que es una empresa recién salida a bolsa, ¿no? Un Hipobase. Y, y nada, con esto fractales, como veis, un mercado muy fuerte, ¿no? Momento de pisar el acelerador, de hacer las cosas bien, de, como digo, seguir aprendiendo. Y nada, espero que os haya molado el vídeo. Y buena semana, fractales. Nos vemos.